Quiero saludarles respetuosamente, con mucho cariño y afecto, porque lo que voy a exponer no tiene ninguna cosa en particular. Ya lo hemos hablado, lo hemos molido en muchas oportunidades que nos hemos reunido, quienes estamos aquí. Pero a la vez, agradecer particularmente a la presencia y el ingenio para crear nuevamente un motivo de reunión, siendo aquí Algenia, mi hijo Iván Coral, las casas farmacéuticas que se atrevieron a seguir el sendero de nuestro trabajo y a las cuales pues obviamente nosotros tenemos que reconocerles que tendrán que comprometerse para tratar de sobrevivir si no son aprobadas las próximas regulaciones del Ministerio de Salud. Adicionalmente, el agradecimiento a gente que ya no está, a gente que ha partido. Vamos a seguir en la forma secuencial con la presentación, de tal manera que yo quiero en primer lugar sacar un poquito de energía de parte de ustedes. En efecto, yo practico la yoga desde los 14, 16 años de edad y yo creo que debemos movernos un poco dentro de ese campo de energía. La yoga no significa religión, filosofía, nada, es el movimiento de la energía dentro del ser humano. Por favor, nos ponemos de pie un momentito. Gracias. Esto nos logra relajar un poco el cuerpo y podríamos aceptarnos mutuamente en lo que vamos a exponer. La presentación va a ser hecha con unas láminas, pero no tengo la costumbre de seguir las láminas. Soy discípulo de Duque y en consecuencia con Germán aprendimos que debemos seguir hablando y articulando el pensamiento de tal manera que podamos sacar máximo provecho de esto. Hasta este momento hemos tenido la presencia de Augusto Leiva, uno de los pioneros dentro de la marcha de la terapia neural en Latinoamérica con Germán. Uno de sus discípulos, Germán, fue muy generoso. Reunió a todos dentro del espiritualismo, dentro de la comprensión del amor, por la práctica espiritual que él tenía, era senderista. De la misma manera agrupó una porción de ecuatorianos, estábamos aquí, Gustavo Roballo, Traves, hay algunos que ya no están presentes, algunos que se han adelantado como Ordóñez, pero todos estamos presentes aquí en el sentido de que queremos trabajar. Gustavo ha sido invitado porque realmente para nosotros es muy significativa la presencia de Duque y del equipo de Duque que teníamos en la presencia de Augusto Leiva. Por otro lado, ha sido importantísima la presencia de Jorge Luis Arturo, ¿no? Él enfrentó muchos años de soledad dentro de la formación profesional, dentro de lo alternativo en Austria. Realmente cuando nosotros lo visitamos, él tenía un pequeño cuartito y ahí dormimos todos. De tal manera que pueden imaginarse que la generosidad no tiene espacios chiquitos ni espacios grandes. El éxito para nosotros es que él haya logrado concluir trabajos muy importantes y esté dentro de la plantilla de profesionales alternativos. La otra medicina es el concepto básico de la medicina general, pero de la alternativa. Hemos luchado nosotros concienzudamente. Aquí las láminas van a pasar secuencialmente conforme la persona que está manejando allí termina de leer y pasa a la siguiente lámina. Porque para mí es importante que podamos avanzar. Yo no puedo decirle la siguiente. Si él termina de leer y pasa a la siguiente lámina, estamos bien. Así es que vamos adelante. En lo alternativo, el ejercicio de los procedimientos partieron siempre con la concepción del ser humano. Sin el ser humano y sin el ser vivo, nosotros no concebimos la energía. La energía vital es aquella que maneja un equilibrio biológico. El equilibrio biológico es el que nos va a permitir desde el nacimiento hasta la muerte un tránsito saludable, un tránsito de equilibrio. El equilibrio nosotros podríamos manejarlo dentro de la naturaleza, pero está corrompido. El propio ser humano tiene esa tendencia, siempre gira de una manera equívoca. Y el momento en que ha girado equivocadamente, muchas de las cosas pues, han perdido su valor primario. Nosotros tenemos la presencia de la calificación biológica más importante de cómo el médico empieza su práctica. La acupuntura, la terapia neural, la homeopatía, la nosodoterapia, la homeopatía, el ozono, etc.
Son conceptos que se van adquiriendo con un proceso, pero ese proceso tiene que ser analizado y criticado por uno mismo. Al principio éramos muy dogmáticos. La práctica del dogmatismo afectó a muchos pacientes. Muchos todavía tienen que sacarse las cajas para dormir, y eso es terrible para nosotros, que en el principio iniciamos este concepto del exognosis. Pasemos luego a una práctica un poco más agresiva dentro de la cirugía, la práctica de sacar el apéndice a todo lo que se ponía adelante. Son conceptos, son principios, o sea, fueron fallas de formación en el principio, pero el ser humano y sobre todo el médico tiene que hacer un autoanálisis y una autocensura o una autocrítica. Esa es la razón de que la medicina haya seguido avanzando. Hemos respetado en adelante la presencia del paciente como el amigo doliente y no como el negocio. Aquí tienen ustedes conceptos muy claros. ¿En dónde se degenera la medicina? La práctica médica que empezó con Hipócrates en Occidente, aclaremos bien, viene desde el punto de vista humano, de afecto, de presencia física del ser humano en integridad. Pero Galeno, otro griego que aparece años más tarde, en cambio él dice, no, pues yo cómo puedo verle sufrir, cómo puedo dejarle con diarrea, cómo puedo dejarle con fiebre al individuo, ¿no? Y tiene a su mano los elementos básicos para empezar a hacer la paliación, el alivio temporal, la tapa temporal. ¿Quiénes de nosotros no nos formamos así? Todos hemos aprendido a manejar la farmacia dentro de los conceptos de paliar las cosas. La concepción biológica se perdió en ese instante. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica se apoderó de los conceptos de poder económico. Y el ser humano llegó a ser un danzarín, llegó a ser realmente una marioneta más dentro de la práctica del ejercicio médico. Nosotros perdimos mucho camino por eso. ¿Por qué? Porque pasamos a depender de los programas no académicos farmacéuticos. Pero realmente el valor biológico del ser humano nos fuimos separando y quedamos ya en la formación de la subespecialidad. La subespecialidad estrecha nos ayudó a pensar solamente en el concepto básico de lo que yo veía en el Vademecum y el PLM de la medicina general. Esa fue la práctica, pero llega un momento en que eso es insatisfactorio. Cuando yo empecé a trabajar en el Hospital Andrade Marín, lo hacía exclusivamente en emergencia las noches, y durante los 5 años de trabajo trabajé solamente las noches en emergencia. O sea, me transformé sin querer en un emergenciólogo. ¿Pero por qué? Porque sencillamente en ese periodo yo trabajaba poniendo agujitas, terapia neural superficial, terapia neural profunda, la que yo aprendí con Germán. Y después todos los profesores que vinimos trayendo, porque la mecánica fue hacer modulación en el aprendizaje. No puedo viajar para formarme fuera, tenemos que traer al jefe y formarnos un grupo, así aprendimos. De tal manera que cuando esos conceptos fueron aplicados en el hospital, se me sancionó en varias oportunidades, de lo cual tengo con mucho orgullo algunas sanciones escritas, pero el ejercicio era válido. ¿Por qué? Porque las salas de la noche, especialmente de emergencias, estaba llena de gente que buscaba una agujita. Los conceptos de trabajo no han cambiado, o sea, sigue siendo valederos, pero lo que hemos hecho es modificar el pensamiento, salir ya del esquema solamente neural terapéutico, ya no quedarnos con la terapia segmental de Huneke. Todo eso es historia, todo eso es pasado. Tenemos el concepto básico y los ejemplos son la homeopatía. La homeopatía ayurvédica de hace muchos años, de miles de años, pasa a ser luego la homeopatía unicista de Europa. No, Hahnemann realmente una luz para nosotros. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar con principios realmente valederos dentro de los 4 fenómenos miasmáticos. Pero los miasmas también cambiaron su concepción y en el paso de los años llegamos a las terapias múltiples, en donde se trató de asociar procedimientos. Pero esto no se aclaró bien sino hasta la presencia de Folk y la presencia de Reykjavik. Fueron dos personas válidas para nosotros, totalmente cambiaron el esquema de trabajo de la homeopatía, porque llegamos a hacer una homeopatía biológica totalmente actual. O sea, no deja de tener valor el pasado. La historia del pasado del ser humano es eso, lo valioso de nosotros es nuestra historia. Pero también lo valioso del diagnóstico del paciente es lo que conocemos de su historia, no lo que me trae hoy como dolor. Está bien dentro de un procedimiento neural terapéutico, de una acupuntura neural, conseguir éxito instantáneo. Ese es el sueño de la medicina, un fenómeno en segundos. Pero eso es otra etapa también que nosotros nos cubre una realidad. El ser humano llega a esos fenómenos por la acumulación progresiva de alteraciones, de intoxicaciones, retoxicaciones, fenómenos en donde las homotoxinas son la causa primaria de los fenómenos biológicos. Nosotros vemos entonces la interpretación en primera etapa del segmento. La terapia neural segmental obedece a ese principio.
tratar de ayudar el segmento enfermo. Un pensamiento todavía alopático, muy ortodoxo. Pero cuando empezamos a trabajar ya asociando los conceptos, encontramos la mecánica de drenaje, de limpieza, de purga. Un fenómeno que se había olvidado. ¿Quién no se pega una purga? ¿Ustedes cuándo habrán hecho la última purga, la purga biológica? Yo creo que nosotros tenemos ese pecado. No nos purgamos adecuadamente. Y por eso nuestros errores actuales son producto de esa falta de purgas del pasado. Tenemos que hacer purgas mentales, tenemos que hacer purgas emocionales, tenemos que hacer purgas biológicas, tenemos que hacer purgas en la alimentación. Para esto hemos ido cambiando la concepción. Vamos alcanzando nuevos principios, sobre todo en base a los conceptos que la misma biología, la antropología, la paleontología, los fenómenos de la zoología y la biología general nos proponen. O sea, hay los recursos. Teníamos nosotros en el pensamiento mágico del esoterismo, de la yoga y todo eso, muchas cosas, muchas sombras. No teníamos la traducción exacta, pues todavía damos el origen mental de un fenómeno superior. Pero poco a poco empezamos a entender, y Augusto lo dijo muy claro, vamos a entender que la cuántica nos da una traducción absoluta de la energía existente que no depende de nosotros ventajosamente, pero la que nosotros somos poseedores la manipulamos y por eso nos va mal, porque no logramos dejarle que viva, que se manifieste, que sea. Cuando nosotros realizamos un emparentamiento biológico con la naturaleza, realmente estamos alcanzando esa especie de simbiosis, somos una parte más integrada. Y esto nos permite entender algo más. Nosotros no somos un territorio biológico independiente, somos una entidad llena de seres vivos en nuestro interior. La naturaleza de la concepción, el encuentro del espermatozoide y el óvulo, en ese amor infinito que se tuvieron o no se tuvieron, sin embargo da un origen a un individuo que va a tener en el contacto con la naturaleza y dependiendo de su grupo humano, si es grupo O, si es grupo A, si es grupo AB, si es grupo B, tiene una serie de relaciones de contactos raciales, incluso de la presencia de gérmenes que nosotros llegamos en el momento actual a definir como flora bacteriana. Porque nosotros somos egoístas, cuando pensamos en la terapia y en un procedimiento neural terapéutico, acupuntural, homeopático, dejamos de lado esa naturaleza. Esa naturaleza es intrínseca, nosotros la necesitamos, la tenemos que recuperar. Biológicamente ha dado pruebas de su existencia en todos los seres vivos, no solamente en el ser humano. Dejemos de pensar en el ser humano e integrémonos en la comunidad vital en general. Y vamos a ver que este fenómeno es tan importante que debemos siempre recuperar. Pero la farmacia nos ha permitido que con la última generación de fármacos la eliminemos. Me olvidé mencionar, perdón, la cita esta de grupos humanos. La genética también nos ha dado una nueva sospecha. ¿Por qué hay fenómenos que salen y se responden pronto? ¿Y por qué hay fenómenos que retardan su superación? Entonces viene el fenómeno investigativo. No, la genética sigue dando la razón a por qué nosotros tenemos que calificar la presencia de un grupo universal 0 en sangre con una tipología y un RH positivo. ¿Por qué tenemos que aceptar la presencia de un subgrupo, de un grupo minoritario de la A y más, todavía mucho más pequeño de la B? Y finalmente, el más triste, el 4% de la población en B. Es porque el fenómeno migratorio de la especie humana, desde que empezó en el núcleo ecuatorial, en la zona húmeda desde hace millones de años, en donde empezó simplemente como una proteína aminoácidica que se fue uniendo, que fue formando seres vivos, que fue conformando, permitió el desarrollo de un primate, de un preprimate y un primate luego, cuyo grupo de sangre principal era el 0. Todo me está dado. La naturaleza me provee de alimentación, me provee de protección, abrigo, todo. O sea, tenía todo. Pero llega un momento en que debía el individuo emigrar. Y en la migración tiene que sufrir transformaciones para adaptarse. La adaptación la vemos nosotros, y si seguimos la secuencia de pensamiento de Darwin, en la especie humana se ajusta exactamente nada. Somos animales de adaptación. Aceptamos el permanecer en una habitación, aceptamos el convivir, aceptamos este tipo de alimentación, aceptamos al jefe encima. O sea, nuestra aceptación es propia, nosotros mismos vamos cambiando. Pero cuando nos salimos del entorno y buscamos un nuevo entorno, la naturaleza en el ser humano es interesante. Empieza una transformación, un fenómeno mutativo de adaptación y llegamos a encontrar un grupo transicional de grupo A en una zona un poco más carente de los recursos del 0. La alimentación tiene que ser un poco más selectiva. No le queda mucho, no le queda el maíz, no le quedan muchos cereales, no le quedan las palmas del banano, etc. Pero va adaptándose. Y cuando intenta regresar hacia atrás, vemos manifestaciones biológicas a nivel de su salud. Igual pasa con los otros subgrupos. Mientras más se va hacia las zonas polares, su fenómeno de adaptación es también de millones de años, de miles de años, y va
poco a poco generando una serie de pérdidas en cuanto al universo de lo que podía comer. ¿Y qué le queda? A veces cosas muy pequeñas. Tiene que aprender a comer ungulados, dejó de comer las vacas, dejó de comer los porcinos, pero tiene que aprender a sobrevivir como animales ungulados. Estos son principios simplemente del concepto de la sangre, pero del concepto del ser humano tenemos otros principios. El ser humano no necesariamente puede comer cadáveres. Podemos nosotros vivir ya de la naturaleza viva, tenemos productos vegetales que nos hablan de este principio. Pero igual, también estamos sometidos a la misma norma. Hay vegetales que nos pertenecen y hay vegetales que no nos pertenecen. El médico tiene que empezar a considerar esto en su amigo. El paciente que llega a búsqueda de salud busca un equilibrio y tenemos que tratar de encontrar con eso. Otro fenómeno que debemos también nuevamente remodelar es el fenómeno purgativo de drenaje biológico, la limpieza. La limpieza se practicaba hace muchos tiempos, a veces, claro, eran victorias pírricas. Si poníamos un montón de sanguijuelas o le hacíamos una sangría, el paciente se nos iba, ¿no? Habíamos triunfado parcialmente, o sea, lo pírrico era que se nos moría. La parte biológica era que decíamos, ese era el mecanismo con el que se curaba. Pero ese fenómeno, pues también lo podemos obtener en otros conceptos. La práctica de la salud no nos pertenece, es concepto propio que debemos mirar en el paciente para recalificar su necesidad. Vamos a calificar así, si le voy a hacer terapia neural, si le voy a hacer acupuntura neural, si voy a hacer homeosimetría, si voy a hacer homeopatía unicista. El paciente tiene que ser revalorado porque su necesidad biológica lo pide. No lo que yo quiero imponerle. Tengo que evaluar bien la necesidad del paciente. Ese es mi amigo. De tal manera que no lo voy a tratar mal. La única forma de hacerlo es pensando serenamente en el pasado del amigo. Nos vamos a revisar con él sus características biológicas de grupo de sangre, vamos a ver sus características somatotróficas, hacemos un poquito de semiografía para encontrar con él sus análisis físicos en donde nos va a decir estas lesiones corresponden a este plano, a este plano, a este plano. Y hablo de planos porque es lo que tenemos que aprender nuevamente a segmentalizar. Si el ser humano es el resultante de la evolución de millones de años, es la asociación de amigos celulares, los tejidos, las células forman tejidos, planos de tejidos, estos nos forman órganos y estos nos dan sistemas, pero todos están interrelacionados en ese. El contexto de trabajo biológico es por sistemas. Tenemos que partir más en cuanto al concepto de la segmentación biológica. El ser humano pues lo podemos dividir por segmentos en base a asociación a la evolución transcurrida. Mientras mayor tiempo transcurre en el desarrollo del ser humano, más compleja es su naturaleza. No hace mucho leí un artículo en que es muy posible que tengamos que ya ir pensando que la tecnología nos va a dar chips para colocarlos en algún lugar. Y algo así me parece a mí cuando yo veo que hay personas que manejan con mucha habilidad en la pista, pero vienen con sus tapadas las orejas, perdido en la relación de espacio, irrespetuosos, se te tiran el carro. O sea, estamos llegando a un concepto de irrespeto de nosotros mismos y obviamente perdiendo la naturaleza humana del respeto social y biológico. El médico no puede pensar así. El ser humano no ha cambiado, sigue siendo el mismo animal de antaño. Lo que pasa es que su naturaleza nos avisa en qué momento necesita una intervención. La técnica que nosotros podemos proponerle tiene que nacer no de la invención nuestra, sino de la necesidad del amigo. En ese instante sabemos qué podemos hacer, qué riesgo vamos a correr. Poner una aguja corta de terapia neural, eso de todos los días, pápulas, segmentos profundos, celulares, subcelulares, glucosos. Pero si nos vamos con una agujita larga, eso es un reto, pero es un reto bonito. ¿Por qué? Porque uno tiene que entrar a un plano profundo en donde el vegetativo, el simpático, tienen que trabajar con el estímulo que uno propone. Las técnicas son interesantísimas. Al inicio pues se hablaba del impretor cafeína-procaína, luego la procaína-bicarbonato, lactato de Ringer. La procaína sigue siendo la misma. Está en el mensaje de todos los seres vivos que entraron en contacto con la coca. La coca es la planta que nos da de comer, que nos protege, que nos envilece. O sea, realmente tenemos que entender que el clorhidrato de procaína es una herramienta muy útil que lleva un mensaje celular. Está dentro de la memoria celular, está dentro del plan genético de todas las especies vivas que han entrado en contacto con eso. Por eso nosotros vemos respuestas inmediatas. La procaínesterasa, que reacciona y que destruye el nivel de procaína dentro del propio tejido, no necesita hacer una metabólisis de eliminación a nivel del hígado. No, ni siquiera. Se eliminan ya los catabolitos finales por el riñón. Pero nosotros encontramos que el tejido, en ese instante, tan pronto recibe la información, secuestra la energía y elimina los catabolitos. De tal manera que
Estos son bioquímicos, es pura bioquímica, nada está inventado. Yo lo que les diga aquí no puede ser más allá de lo que ya está escrito científicamente, pero los principios que nosotros debemos hacer. ¿Qué hago con la energía de la proteína? ¿Por qué pienso que solamente con una plaquita, con una hojita de acupuntura de 240 milivoltios puedo conseguir un valor? No, pues, o sea, hay pacientes que tienen, un paciente que está infectado, tengo que valorar si realmente voy a ingresar con las agujas o voy a pasar mi tiempo y el paciente va a perder su vitalidad. No solamente para la acupuntura, la terapia neural o la homeopatía. Los fracasos pueden ser nuestros, por eso, por una interpretación más adecuada al momento, a la oportunidad del paciente. Nuevamente tenemos que caer en el concepto de salud. La salud biológica del ser humano es un equilibrio. Es un equilibrio entre su energía y entre su materia. Los dos fenómenos nosotros tenemos que aprender a correspetar. Y algo que sale en forma dramática de este concepto es que nosotros tratamos de alcanzar el 10 sobre 10 del paciente primitivo. Queremos dejarle, doctor, yo quiero que me deje como yo estaba ayer. Qué pena, pero no es así. O sea, la concepción biológica de la medicina es al contrario. Tengo que enseñarle a vivir como lo que quiera. Tengo que enseñarle a vivir, a recapacitar sus esfuerzos dentro del nivel real. Si su capacidad material se perdió por haber razón en un 10%, el individuo tiene que aprender a vivir con su 90%. Dice, pero doctor, me siento energéticamente bien. Sí, por favor. Pero el 90% no le va a tolerar el 100% de energía. Bajemos, dejémosle en el 90% y baje su nivel de energía. Disminuya un poquito, o sea, sigamos a una unidad menor. 100 sobre 100 energía y 100 de capacidad material, estamos hablando de una unidad biológica de salud. Tenemos aquí la presencia de compañeros que están en prácticas muy interesantes, los traumatólogos. Eso es realmente, ¿no? Machiavelli, el doctor aquí presente, pues en la sala de traumatología no me va a decir que un paciente que sale amputado de una extremidad porque ya tuvo que perder la extremidad, sale bailando igual que antes la salsa, no sale bailando. No, pero de pronto le puede imbuir tanta energía. Le digo, mira, acepta que perdiste una fracción, ¿no? Pero no perdiste la vida. Entonces el paciente nuevamente toma la corriente de vivir energéticamente en el nivel de materia que le queda y se siente satisfecho y bien. Eso es lo que la práctica de la medicina biológica trata de hacer, entendernos. Que nosotros tratemos de regularizar, mejorar el concepto de salud, equilibrar en el paciente, porque él es el amigo. O sea, realmente yo no voy a vivir la salud de él, pero estoy en la obligación de ayudarlo a entender el equilibrio que debe alcanzar. El manejo más importante de la especie viva está dado por el sistema nervioso. El sistema nervioso quizás ha sido el que más pronto se ha organizado. El sistema nervioso es el que más pronto se ha organizado para poder tener nosotros la concepción básica de por qué este es capaz de manejar todos los otros órganos. El momento en que nosotros dependemos del sistema central por excelencia, en donde podemos pensar, en donde podemos mentir, en donde podemos decir una verdad, en donde realmente el ser humano con la inteligencia, con el cerebro hace de todo. La mayor parte de las veces nos falla y hacemos barbaridades, pero si rescatamos lo bueno del pensamiento, del sistema nervioso, de su estructura cerebral, las neuronas son increíbles, nos permiten salir adelante y en ella podemos encontrar la fuente que encontraba el doctor Leiva en la energía universal. De eso nosotros podemos dar, hay personas que se sacrifican, hay un tipo que hace 2000 años se dejó clavar en la cruz, pues son cosas biológicas, pero son cosas energéticas. El impacto de ese señor hasta la presente fecha anima el espíritu de muchos que creemos en la base biológica del sacrificio humano, porque entendemos que tuvo una justificación y una razón. Pero cuando nosotros tenemos que leer en la prensa la política y la práctica de la política todos los días, a veces no sé si un revólver nos va a dejar satisfechos, pero nos deja siempre la duda de si lo estaremos haciendo bien también. Porque el hecho de pensar negativamente ya nos afectó a nosotros. No le afecta al otro, nos afecta a nosotros. Y es más, el fenómeno de la vibración, como dijo Augusto, del llanto del niño, en efecto, los pensamientos, las palabras, lo que nosotros decimos, vamos a encontrarnos más adelante, nos van a encontrar más adelante. Y nuestra energía vital será mermada y nuestra energía universal también será mermada. Tenemos que hablar un poco más en el sentido de segmentación. Quiero entrar a esto porque esto tiene mucha relación con la práctica de los tres conceptos: la acupuntura, la más antigua, la terapia neural, el encuentro moderno, y la homeopatía. La homeopatía unicista
Nosotros manejamos los sistemas de drenaje. El primer sistema ya lo pasamos, el sistema nervioso central y el ectodermo, en donde veíamos las formas de limpieza primaria. En el niño, sudor,